Bueno, muy buenas noches, apreciados jóvenes, hombres y mujeres, docentes, líderes estudiantiles que están acá. Muchas gracias por la invitación, Ever. Esta es una universidad muy cara a mis sentimientos. Una universidad que nace al calor de no solamente los afanes de conocimiento de un pueblo, sino de construcción de nuevos caminos para el ejercicio de la libertad, para los grandes procesos emancipatorios, en un departamento que siempre padeció de una gran exclusión política, económica y social, Ñembucú. Muchas gracias, compañero Víctor, rector de la universidad. Muchas gracias, Camilo Suárez, un apreciado líder de los sectores, no sé si progresista llamarlo, pero de los sectores comprometidos con una justicia social y con una participación activa del Estado en los grandes procesos de transformación estructural que necesitamos. Y Varela Camilo, de sociólogo pasó a ser un buen geógrafo, porque hizo que de la ocupación espacial de los lugares que uno ocupa en el espacio determine la afiliación política, ¿verdad? O sea, la ideología, depende si uno está en el espacio un poco más a la izquierda, en el centro o a la derecha. Y también un meteorólogo, un experto en meteorología, porque dijo que generalmente los colorados dependen de los vientos, o sea, una cuestión atmosférica. De sociólogo, oye, convertí, te dije geógrafo, pues, a mí tiene experto en meteorología. Lamentablemente en la meteorología ya voy para últimamente. Ayer iba a haber una gran tormenta. Nosotros íbamos a suspender una reunión venida. Entonces los encuestadores y los expertos en meteorología hoy se disputan los pronósticos fallidos. Entonces, agradezco mucho esta oportunidad y celebro que la universidad construya un espacio para la reflexión, para la controversia y por sobre todo la disputa intelectual entre visiones distintas, entre modelos alternativos. Porque en los últimos tiempos en el Paraguay pareciera que empezó a primar cierto discurso vinculado con lo que se denomina la pospolítica. Que la política no hace falta, que tenemos que amarnos todos, que las discusiones deben enterrarse, que es anacrónico el debate ideológico, y que todo pasa por la racionalidad. Que nos sentemos en una mesa, dejemos de confrontar modelos alternativos y busquemos el consenso racional. Y eso es la gran mentira, porque no podemos llegar a un consenso cuando hay inequidades muy fuertes, cuando muchos jóvenes todavía no pueden llegar a la universidad y muchos jóvenes no pueden terminar la media. No podemos plantear la solución de los conflictos inerradicables políticos y sociales en el campo de la racionalidad. La conflictividad es inerradicable y hay que construir hegemonía, hay que construir mayoría, y eso va a determinar
¿qué modelo educativo vamos a tener? ¿Quiénes van a mandar en un país, en un lenguaje más llano? ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes van a constituir las élites políticas? De eso va a depender qué modelo educativo se va a desarrollar en un país. Obviamente, si las élites económicas, los grupos concentrados en la economía, los empresarios comienzan a vaciar los partidos y a anestesiar o a reprimir o a cooptar los movimientos sindicales, los movimientos obreros, la educación va a estar al servicio de la reproducción del orden social económico injusto. Como nos recordaba Camilo, Althusser es uno de los grandes filósofos franceses, lamentablemente en un brote neurótico, haciéndole masaje a la esposa, le ahorcó a la esposa. Por eso en las universidades francesas se habla mucho del masaje althusseriano para determinadas personas, ¿verdad? Y Althusser va a escribir sus mejores libros, sus mejores obras, van a escribir después de aquel lamentable suceso, ya en un hospital de tratamiento. Él va a escribir sus grandes obras. Decía una frase célebre Althusser: el porvenir es todavía largo. Empezó a escribir muchas cosas y decía que la educación forma parte probablemente del principal aparato ideológico, así como el Estado, así como las cárceles, así como muchas instituciones. ¿Por qué un aparato ideológico? Porque las escuelas, los colegios, reproducen el pensamiento dominante, reproducen el sentido común de las élites dominantes. Las escuelas reproducen también los roles en la sociedad, la división del trabajo. ¿Quiénes pueden llegar a ser líderes? ¿Quiénes pueden llegar a ser conductores y quiénes no? Oreoren Boriajusa, mi oreón de Catumoyo y Pepe en la Icatú. Ese sentido común, ¿qué es el sentido común? Gramsci decía que la lucha por el poder es la lucha por la construcción del sentido común. Y el sentido común es el modo en que el pueblo, en que la gente cree cómo son las cosas y cómo son las personas. Y ese sentido común, ¿desde qué lugar se articula? Cuando no hay una militancia ciudadana, cuando hay una sociedad despolitizada, que ya no tiene interés por la educación, por el bienestar general, por la lucha, por aspiraciones universales. ¿Desde qué lugar ese sentido común se construye, joven? Desde los medios, desde los conglomerados mediáticos, y peor cuando los partidos van perdiendo sus banderas y van renunciando a su discursividad histórica. Peor cuando los movimientos sindicales ya no existen o los movimientos sociales han sido cooptados. Entonces, el sentido común se construye a partir de los conglomerados, de los grupos concentrados de la economía que tienen sus dispositivos mediáticos que desarrollan la discursividad para la construcción del sentido común. El último fenómeno en Asunción. ¿Cuál fue el último fenómeno de lo que significa el relato mediático de los sectores más influyentes de los medios de comunicación? Que los campesinos habían sido son los enemigos del Paraguay. Y los sectores medios repetían. Y los sectores de abajo también decían, repitiendo el discurso de
los actores más importantes del mundo mediático. Y se instaló en el imaginario social que los enemigos del Paraguay no son los contrabandistas, no son los grandes evasores, no son los grandes explotadores, no son los que trafican desde el poder, no son los que explotan la fuerza laboral, no son los que se adueñan de las tierras, los que envenenan a nuestro pueblo, los que destruyen los recursos naturales. Había sido humillando a la enemiga, el campesinado. Pero ese fue el discurso que se instaló y que reproducía los sectores medios y muchos los de abajo. Y eso es lo que decía Ramonet. Pero todo esto tiene que ver con la educación. Ramonet decía que el primer poder hoy es el poder económico. Yo no estoy muy de acuerdo, pero es como para pensar la tesis de Ramonet, Ignacio Ramonet. Él decía, el primer poder es el poder económico, el segundo poder es el poder mediático. Y agregaba, el que tiene el control del poder económico más el control del poder mediático, alzarse con el control del poder político, de la orientación de la administración del Estado, es una cuestión de mera formalidad. Y lo que es peor, esos grupos que concentran el poder político y el poder mediático van a alzarse con el control del Estado sin haberse sometido a la voluntad popular. Un minuto. Un minuto. Estamos en una tiranía. No, ayúdale a tomar carta, ahí, que estoy en eso y allá. Entonces, y bueno, terminó entonces, quería decir un poco más, pero tenemos que historizar el proceso educativo. Historizar el proceso educativo es analizar en su contexto temporal, no analizar la educación hoy como si fuera la irrupción de un sistema que de pronto emergió. No, hay un proceso histórico que explica todo esto. Stroessner, mire, yo soy colorado, y para mí la herencia más nefasta del autoritarismo, además de los derechos humanos, fue el legado de una educación devastada. Durante el 35% no se invertía más de 1,5 del Producto Interno Bruto en educación por año. Durante 35 años, no más del 1,5 del Producto Interno Bruto. Cuando yo llego a ser ministro, 70% de las escuelas eran graduadas incompletas. 1993, el 70% de los docentes no eran profesionales, eran maestras y maestros que cumplían una tarea épica. Eran las maestras que en el lenguaje popular, maestra o maestro bacara, y oye eso, y recorrían kilómetros y enseñaban cuántas generaciones deben su educación a estas maestras y maestros. En el 93, las escuelas no tenían bibliotecas. El 60% de las escuelas eran escuelas ranchos. No tenían bibliotecas. La biblioteca era un armario. Se jalaba con el oído. Escuela Mamoreí era la escuela por ciento de y local propio. Entonces, incoherente o ajeno de allá. Y la biblioteca era Camilo. Camilo ya es un chico más de la burguesía azucena. Es un chico que más acomodado ya, ¿verdad? No, con esto, finalmente los burgueses siempre fueron la clase más revolucionaria, ¿verdad? La burguesía instauró la Revolución Francesa. La burguesía, decía Marx, era la clase revolucionaria por excelencia. Eso fue bien para la revolución ya puta allá.
Era sebaare teima na ñe'ẽvéi. Sebaare teima na ñe'ẽvéi. Se trabajamos todos los días. Vamos bien todos los días al radio. Puedo parlamento. Se va poca bocaña esa. Bueno, pero ya terminada. Entonces, las escuelas eran, la biblioteca era un armario. Camilo, ¿entendés? Armario. Podemos ir 10, 12 libros a la biblioteca. Y bueno, entonces hay un proceso de refundación. Primero material. Material, porque no teníamos. El servicio higiénico sexado no se conocía. Los mitoños pibeñan Andrés y no estaban en la escuela. No, pero entonces, vamos a historizar el proceso. ¿Y dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? Yo no digo que estamos bien, pero, y con esto trato de un poco de cerrar. Hay muchas cosas que tenemos que decir más, pero la gente ataca mucho la reforma. No, la reforma tiene, bueno, la reforma pega, la reforma moa. No, obviamente. La reforma educativa es hija del siglo pasado, punto número 1. El sistema curricular surge no de la voluntad de un ministro o de la voluntad de un líder político. Cuando Stroessner cae, Rodríguez va a formar el Consejo Asesor de la Reforma, que era un consejo plural, que tenía representantes, y ahí estaban, en el Consejo Asesor de la Reforma Educativa, estaban los que en ese momento tenían mayor prestigio intelectual en el Paraguay. Ahí estaba Ramiro Domínguez, estaba Montero Tirado, cosa que a mí no me agradaba, porque yo no sé por qué representantes de la Iglesia en un país que pretende ser republicano y una educación laica, ¿por qué habría que darle participación? O en todo caso, que vengan todos los sectores que están en la fe y den su opinión. ¿Por qué? Porque ¿qué educación queremos en el Paraguay? ¿Queremos una educación laica comprometida con los valores republicanos? Porque una educación laica no niega el valor de la religión. Pero si el Estado va a financiar la educación pública, si vamos a ser republicanos, entonces deben tener espacio todas las confesiones, si vamos a ser republicanos. Y es más, hay que educarle a nuestra juventud en los valores cívicos. ¿Por qué? Camilo decía, en Europa, la xenofobia, el racismo, la intolerancia, claro, porque la educación siempre se orientó a satisfacer al mercado. Y ese mismo error nosotros hemos traspolado en América Latina en proceso de la reforma, donde también nuestra reforma, si bien va a incorporar 4 materias transversales: educación democrática, educación medioambiental, educación en las familias, para las familias, que me parece muy importante, y los emprendedores, que son materias transversales, nosotros tenemos que educar mucho más en la cultura de la diversidad, porque hasta hoy los sistemas educativos a partir de finales del siglo XX, los años 90, el gran auge del modelo neoliberal, finalmente los programas educativos van a responder a las necesidades del mercado y no a las necesidades de articular, de formar ciudadanos. Y finalmente, con esto termino. Si la preocupación va a ser que las escuelas formen profesionales calificados para la productividad, para el empleo, para responder a los intereses de los grandes grupos empresariales, y no para formar ciudadanos, jóvenes que conozcan sus derechos, que planteen el valor de la diversidad, que tengan memoria de nuestra historia. Entonces, si nuestra educación va a estar solamente subordinado a responder a las necesidades del mercado, dejemos entonces la educación pública y que vengan los empresarios a financiar la educación. ¿Por qué el Estado tiene que reducir su política educativa a crear empleo para determinados rubros de la economía? Nosotros tenemos que formar ciudadanos, ciudadanas
justamente que sepa el manejo de la tolerancia, que el liberal no es un enemigo, que el hombre de izquierda o la mujer de izquierda no es un enemigo, porque nuestra cultura política siempre fue una cultura fundada sobre la dialéctica amigo-enemigo, que fue asusada por todo el sistema educativo. Obviamente crecimos en un clima de intolerancia, de grandes enfrentamientos, de grandes revoluciones, de grandes procesos de fragmentación de nuestra sociedad. Entonces, hay que pensar bien qué tipo de educación, como decía Camilo, y como decía Víctor. Bueno, ¿qué tipo de educación? Me encantó lo que dijo él. Educación liberal. Es cierto, educación liberal. El liberalismo filosófico, el liberalismo político para mí ha triunfado. La libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de culto, la libertad de reunión, la escuela que formen estos valores. Para mí esa es una educación liberal, republicana. Y también progresista en el sentido de que el Estado tenga una participación activa en la redistribución de la riqueza. Acá nadie está planteando una sociedad comunista de colectivización de los medios de producción, de entierro de las libertades plurales, no. El progresismo lo que plantea es la redistribución de la riqueza. ¿Y cuál es el mecanismo de redistribución de la riqueza? Y con esto termino. La política fiscal. Y si nosotros seguimos sosteniendo una política tributaria del 13% hoy, que es casi un paraíso fiscal, ¿cómo las universidades públicas van a tener financiamiento? ¿Cómo nuestros hospitales van a tener recursos con una tasa o con una presión tributaria del 13%? Bolivia tiene 21%. Tiene satélite en el espacio. Hoy, y en Pandora que van a allá. Bueno, muchas gracias.